Biden y la OTAN obtuvieron lo contrario. Querían una Rusia más pequeña y debilitada, pero lograron una Rusia más grande y más fuerte. Gracias a Estados Unidos, Rusia y Bielorrusia aceleran proceso de integración. Así es, debido a las sanciones económicas, y de otro tipo, que los países occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, imponen a Rusia y Bielorrusia, es que los gobiernos de Moscú y de Minsk han decidido acelerar los procesos para su integración política y económica. Es decir, el proceso para que Bielorrusia pase a formar parte de la Federación Rusa, tal como cuando existía la Unión Soviética. Porque recordemos que en ese tiempo Rusia, Bielorrusia, Ucrania y muchos otros países, formaban la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS. De esta manera, tal como le gusta decir al presidente estadounidense, porque, según él, Estados Unidos le debe sus problemas económicos a Rusia, ahora podemos decir que Rusia le debe a Estados Unidos el volverse más fuerte y más grande, pues fueron las acciones de Estados Unidos, la Unión Europea, y la OTAN, las que llevaron a que Rusia tomara la decisión de iniciar su operación militar en Ucrania. Situación que llevará a la ampliación del territorio de Rusia, pues las repúblicas del Donbass, Lugansk y Donetsk, más la región de Kharkov, pasarán a formar parte de la Federación Rusa, algo que Occidente no quería que sucediera, pero sucedió. Asimismo, debido a esta misma presión de Occidente contra Rusia y contra su aliado bielorruso, lograron hacer que estos dos países se unan en una sola nación, un proceso que, sin la ayuda de Washington, quizá nunca hubiera sido posible, o hubiera tardado mucho más tiempo en concretarse. Pero debido a las acciones de Estados Unidos y sus lacayos europeos, ahora ese proceso de integración de Bielorrusia y Rusia se hará de forma express, algo que, nuevamente, Estados Unidos y la OTAN no querían que sucediera. Es exactamente como le dice Joe Biden a Vladimir Putin. No querían más OTAN, pero obtuvieron lo contrario. Ahora el presidente ruso le puede decir a Joe Biden, querían una Rusia más pequeña, pero ahora lograron lo contrario. Rusia se hace más grande y más poderosa, y no solo territorialmente, sino que también lo hace económicamente. Quizás estemos viendo el resurgir de la extinta Unión Soviética, más pequeña, pero más fuerte. Pues no olvidemos que Rusia, Bielorrusia y Ucrania, eran los tres principales integrantes de la extinta Unión Soviética, y si bien Ucrania queda excluida de esta nueva unión, gran parte de lo que fue su territorio sí volverá a formar parte de la nueva URSS. Que ya no será la URSS, porque ya no será comunista, pero sí serán su descendencia. Putin. La presión y las sanciones empujan a Rusia y Bielorrusia a acelerar el proceso de unificación. La presión política sin precedentes y las sanciones del Occidente colectivo empujan a Rusia y Bielorrusia a acelerar los procesos de unificación, declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. La presión política y las sanciones sin precedentes del llamado Occidente colectivo nos empuja a acelerar los procesos de unificación, dijo Putin en su discurso ante los participantes del Foro de Regiones de Rusia y Bielorrusia. El presidente ruso señaló que Rusia y Bielorrusia no solo mantienen sino que multiplican las gloriosas tradiciones de fuerte amistad y asistencia mutua. Hemos conseguido alcanzar un nivel verdaderamente ejemplar de asociación y alianza estratégica, y el Estado de la Unión es un ejemplo de integración verdaderamente beneficiosa para ambas partes y en igualdad de condiciones, subrayó el mandatario.
Putin ordena conmemorar el centenario del nacimiento de Yuri Knorosov, el lingüista ruso que descifró la escritura maya. Knorosov logró su hazaña científica pese a que nunca visitó el legado maya durante sus investigaciones, y solo en 1989, 10 años antes de su muerte, viajó a Guatemala por invitación del presidente del país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha firmado este viernes un decreto que ordena la preservación de la memoria histórica y la celebración del 100 aniversario del nacimiento de Yuri Knorosov, el reconocido lingüista ruso que descifró la antigua escritura maya. Señalando la destacada contribución del científico, etnógrafo y mayista ruso Yuri Valentinovich Knorosov en el desarrollo de la ciencia nacional y mundial, y en relación con el centenario de su nacimiento, ordenó al gobierno de la Federación de Rusia, en un plazo de 3 meses, asegurar la elaboración y la aprobación de un plan de eventos principales para perpetuar la memoria de Y.V. Knorosov, así como preparar y llevar a cabo la celebración de los 100 años desde su nacimiento, reza el documento. Además, el decreto indica que el gobierno ruso debe formar un comité organizador especializado y aprobar a sus miembros. Por otra parte, se recomienda a las autoridades federales y regionales, así como a organizaciones científicas y educativas que estén interesadas en el proyecto, a participar en la preparación de eventos destinados a la conmemoración de Knorosov. ¿Quién fue Yuri Knorosov? Yuri Knorosov desempeñó un papel principal en descifrar la antigua escritura maya. Nacido el 19 de noviembre de 1922 en el pueblo de Yuzhny, en la República Socialista Soviética Ucraniana, estudió historia en la Universidad de Kharkov. Sin embargo, tuvo que interrumpir sus estudios debido al inicio de la Gran Guerra Patria y los continuó en 1943 en la Universidad Estatal de Moscú. Allí leyó un artículo del investigador alemán Paul Schelas, que opinaba que descifrar los textos maya era imposible. Junto con Knorosov, especialistas estadounidenses trataron de descifrar la escritura jeroglífica maya, pero su visión era completamente diferente a la del especialista soviético. Al analizar 3 textos antiguos, Knorosov determinó que contenían 355 signos, y ya en 1952 logró determinar el modo de leer algunos de ellos. Su obra más conocida, La escritura de los indígenas mayas, fue publicada en 1963 y dio a la comunidad internacional la oportunidad de conocer los textos de esta antigua civilización. Knorosov logró su hazaña científica pese a que nunca visitó el legado maya. Soy un científico de despacho. Para trabajar con los textos no es necesario correr sobre las pirámides, dijo. Solo en 1989 finalmente visitó Guatemala por invitación de su entonces presidente, Vinicio Cerezo. En 1994, Knorosov recibió la Orden del Águila Azteca por su trabajo. El lingüista falleció en 1999 en San Petersburgo. En el 2012, en la ciudad mexicana de Cancún, fue erigido un monumento en su honor, y 6 años más tarde otro en Mérida.